Saludos, apreciados estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar la práctica número 15 de su manual de laboratorio de microbiología, en donde vamos a abordar todo lo concerniente al metabolismo de las proteínas. Para iniciar, tenemos que definir qué son las proteínas. Las proteínas naturales son compuestos nitrogenados orgánicos muy complejos, formados de gran número de aminoácidos enlazados por uniones peptídicas. Son moléculas demasiado grandes para penetrar en las células bacterianas, motivo por el cual tienen que ser desarticuladas en compuestos más sencillos mediante un proceso denominado proteólisis. La degradación de proteínas se lleva a cabo a través de enzimas proteolíticas y sucede en etapas o fases. La etapa inicial es la transformación de las proteínas por medio de proteasas a uniones más pequeñas. Los péptidos son atacados posteriormente por las peptidasas, produciendo la liberación de aminoácidos individuales que son las unidades estructurales que forman las proteínas. Y finalmente, los aminoácidos, que son compuestos orgánicos que contienen un grupo amino y otro carboxilo, son degradados por enzimas específicas, liberando al medio sus componentes. Algunas bacterias poseen enzimas intracelulares capaces de hidrolizar específicamente ciertos aminoácidos, liberando al medio los grupos amino, carboxilo y otros productos metabólicos. Las pruebas para determinar la capacidad de las bacterias para hidrolizar algunas proteínas constituyen un procedimiento habitual para la identificación bioquímica. La mayoría de las pruebas proteolíticas utilizadas en el laboratorio para la caracterización de las bacterias tienen su fundamento en la fase o etapa final de la proteólisis, es decir, en la degradación de aminoácidos, los cuales son incorporados a los medios de cultivo. Entonces, en esta práctica, pues nosotros vamos a iniciar, ¿no?, con una prueba que se llama Indol. Dentro de las pruebas que vamos a realizar hoy, vamos a tener la prueba de Indol, la prueba de urea y la prueba de gelatina. El material que vamos a necesitar para trabajar esta práctica, pues son los medios de cultivo como el caldo triptonado o pectonado, el caldo de urea y la gelatina. Vamos a necesitar asas y agujas bacteriológicas y vamos a necesitar también cepas bacterianas como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, entre otras. Vamos a necesitar un reactivo que se llama COVAX y en el procedimiento vamos nosotros a rotular todos los tubos que vamos a sembrar con las diferentes cepas. Recuerden los métodos de siembra que vimos en su página 53 del manual, ¿no? Y luego que ya sembremos todas las cepas en los diferentes medios de cultivo, pues entonces vamos a proceder a incubarla por 18 a 24 horas. Recuerden que la incubación se hace a 37 grados. Entonces, ¿qué nosotros vamos a interpretar? Pues nosotros vamos a hacer la interpretación de la proteólisis que se realiza mediante la observación directa o indirecta de la presencia de los metabolitos o productos de degradación de los aminoácidos empleados, a lo que indica que las bacterias poseen las enzimas específicas para degradarlos. En el caso del indol, pues el indol es un benzilpirrol, uno de los aminoácidos de la degradación metabólica del triptófano. El medio que nosotros vamos a utilizar para realizar la prueba se llama caldo triptonado o pectonado y la enzima que va a actuar sobre ese caldo triptonado es la triptofanasa, produciendo al final lo que llamamos indol. Entonces, ¿cuál es la interpretación de los resultados? Al cultivo de 18 a 24 horas, o sea, después de la incubación, le vamos a agregar unas cuantas gotas de este reactivo, que es el reactivo de COVAX. Es importante que siempre lean las etiquetas de los reactivos, porque las etiquetas de los reactivos, pues me dicen mucha información valiosa, como por ejemplo,
de qué manera debo conservar el reactivo, cuándo se vence, cómo debe ser preparado, cómo debe ser manejado, entre otras cosas. Y es que es importante siempre leer. Entonces, vamos a agregar unas cuantas gotas de reactivo sobre los cultivos que ya tenemos realizado y entonces vamos a mirar la formación de ese anillo rojo o la no formación del anillo. En el caso de cuando se forma el anillo rojo, eso lo que me indica a mí es que la bacteria que está ahí produce la enzima triptofanasa que da como resultado final el indol. O sea, cuando se forma el anillo rojo, me indica que la prueba es positiva. Si se forma un anillo amarillo, entonces me indica a mí que la prueba es negativa. O sea, que la bacteria que está aquí presente no produce la enzima triptofanasa en este caso. Bueno, luego vamos a tener lo que es la prueba de urea. La urea es una diamina del ácido carbónico. Por medición de la enzima ureasa se hidroliza fácilmente con la liberación de amoníaco, el cual reacciona en una solución para formar carbonito de amonio que alcaliniza el medio de cultivo. Entonces vamos a utilizar el medio de cultivo que es un caldo de urea. La enzima que va a actuar sobre ese caldo de urea es la ureasa y el producto final o el producto de degradación que se va a formar en este caso es el amoníaco. Entonces vamos a ver cómo se ven los resultados. Aquí inmediatamente yo retiro de la incubadora, no tengo que agregar nada, simplemente voy a observar el cambio de color. Y pueden ver que la prueba se considera positiva cuando hay un cambio de color, ¿verdad? De ese color anaranjado a ese color fucsia. Y la prueba se reporta como negativa cuando no hay cambios en el color y el medio permanece intacto. Fíjense aquí, la prueba se llama prueba de urea, el sustrato que utilizamos es el caldo de urea, la enzima que va a actuar es la enzima ureasa. ¿Dónde está presente la enzima ureasa? Aquí, en esta bacteria que está aquí. Entonces, ¿cuál es el producto final o el producto de degradación de esta prueba? El amoníaco. Los resultados se interpretan por el cambio de color. Cuando hay un cambio de color fucsia, pues entonces la prueba es positiva. Si no hay cambio de color en el medio, entonces se considera que la prueba es negativa. Entonces vamos a ver otra prueba que es bastante sencilla y cortita que se llama la prueba de gelatina. La gelatina es una proteína que se obtiene de la piel, pelos, huesos, tendones, etc., y que se emplea para determinar la actividad proteolítica específica de algunas bacterias o para la preparación de pectonas, componente habitual en los medios de cultivo. ¿Ok? Entonces, cuando la gelatina es hidrolizada por acción enzimática, o sea, de la gelatinasa en este caso, experimenta una licuefacción irreversible. Entonces, es una transformación de un gel a un líquido. Entonces, vamos a utilizar en este caso el medio de cultivo que es gelatina, la enzima que va a actuar sobre ella es la gelatinasa y el producto final en este caso es la licuación irreversible de la gelatina. Una vez que la bacteria produce la enzima gelatinasa y licúa la gelatina, pues ya la gelatina no se vuelve a gelificar, sino que va a permanecer líquida. Esta prueba tenemos que, cuando nosotros retiremos el cultivo, ¿verdad? A 18 a 24 horas de incubación de la incubadora, tenemos que llevarla a la nevera. Allí la tenemos que dejar al menos 1 o 2 horas para entonces luego poder dar el resultado. Si después de llevarla a la nevera de 1 a 2 horas, la prueba permanece líquida, entonces eso indica que esta prueba es positiva, que la bacteria que está allí presente produce la enzima gelatinasa que ha licuado de manera irreversible la gelatina. En el caso, si la prueba gelifica, entonces eso nos indica que la bacteria que está allí presente no produce la enzima gelatinasa y por ende la gelatina se vuelve a gelificar. Bien, ese es el fundamento de la prueba. Entonces, aquí le dejo el cuadro ya de todos los resultados para que ustedes puedan volver a repasarlos. Fíjense que aquí hablamos las 3 pruebas que le mencioné, el sustrato que utiliza cada prueba, la enzima que va a actuar sobre el sustrato en cada una de las pruebas, cuál es el producto final o el producto de degradación que se forma y la interpretación que tiene cada prueba.
En este momento llegó la hora de la práctica, así que vamos todos a recoger sus manuales, sus lápices y a ponernos en el área de la meseta porque vamos a comenzar a sembrar nuestra práctica. Así es que será hasta mañana donde vamos a ver los resultados de ellos. Bye. Mucha suerte en su aprendizaje de esta semana.